Hola compañeros, hoy vamos a hablar de Hugo Alvar Henrik Aalto, mejor conocido como Alvar Aalto. Nacido en Curtain el día 3 de febrero de 1898, vivió 78 años y falleció en Helsinki en mayo de 1976. Estudió bachiller en Jyväskylä y arquitectura en lo que hoy es la Universidad Politécnica de Helsinki. Estudios que se vieron interrumpidos para cumplir con su deber en la guerra civil que resultó en la independencia finlandesa en 1917, haciendo así que hasta 1921 obtuviera su título como arquitecto. Siendo un arquitecto finlandés y uno de los más importantes del siglo XX, completó la educación recibida en Finlandia con viajes por el extranjero. Durante la década de 1920, estuvo influido por el gran maestro del funcionalismo, Le Corbusier, y él mismo fue un pionero de este movimiento en Finlandia. Pronto logró el reconocimiento internacional y desde 1940 hasta 1949 fue profesor del Instituto de Tecnologías de Massachusetts en Cambridge, Estados Unidos. En 1923 montó su estudio de arquitectura en Jyväskylä, el cual se construye hasta 1955, y este se encuentra a pocos metros de su casa, donde era su oficina anteriormente. En 1925 contrajo matrimonio con Aino Marcio, una arquitecta que colaboró en varios de sus proyectos. Durante esa década participó del pensamiento de varias vanguardias, especialmente de la Bauhaus. Juntos diseñaron el Sanatorio de Paimio en 1933, el restaurante Savoy en 1937 y la famosa Villa Mairea en 1937. En 1928 fue nombrado parte de la CIAM, los congresos más importantes de la arquitectura moderna, donde participaban arquitectos de la altura de Le Corbusier. El arquitecto Alvar ganó en 1927 un concurso para diseñar la biblioteca de Viipuri. En ese momento, Viipuri era una próspera ciudad portuaria, industrial y comercial, situada cerca de la inestable frontera oriental del país con la URSS. La construcción finalizó en 1935, pero su permanencia en Finlandia sería efímera. En 1935 comenzó Artek. Su promotora de artes visuales era Maire Ushitsen y el historiador de arte Niels Gustav Hall. Los fundadores eligieron un nombre no finlandés. Artek estaba destinado a manifestar el deseo de combinar el arte y la tecnología. Esto se hizo eco de una idea principal del movimiento de estilo internacional, especialmente la Bauhaus, para enfatizar la experiencia técnica en producción y calidad de materiales en lugar de una ornamentación histórica. Comenzó a diseñar muebles como una extensión natural de su pensamiento arquitectónico. Su primer mueble moderno fue creado en 1931-1932 para el Sanatorio de Tuberculosis de Paimio, en Finlandia. Artek se estableció en 1935 para comercializar y vender muebles, iluminación y textiles para él y su esposa, Aino, particularmente en los mercados internacionales. A través de sus innovaciones en forma y línea, el nombre de Alvar Aalto también se ha vuelto importante en la historia del diseño. Su contribución al diseño de muebles fue uno de los principales logros por derecho propio. El MoMA ha colocado durante mucho tiempo a Aalto entre las figuras clave de la arquitectura y diseño moderno. Presentó la primera exposición y publicación del museo dedicada a su trabajo en 1938, Alvar Aalto, Arquitectura y Muebles. En 1984, el MoMA presentó una exposición dedicada a sus muebles y vidrio, Alvar Aalto, Future and Glass, seguida en 1998
por la primera retrospectiva a gran escala en los Estados Unidos para presentar dibujos y modelos originales de su arquitectura, que coincidió con el centenario de su nacimiento. En 1942 se lo eligió como presidente de la Asociación de Arquitectos Finlandeses. Este mismo año deja su puesto como director de arte y comienza a viajar hacia el oeste y el sur de Europa para visitar a sus amigos. Luego, en 1937, fue nombrado miembro corresponsal de la Riga de Inglaterra y en 1939 caballero de la Legión de Honor de Francia. A partir de 1938 realizó viajes a Estados Unidos y ese mismo año inauguró la exposición ambulante de su obra e impartió lecciones en universidades de Estados Unidos. Con motivo de la exposición mundial, viajó en 1939 a Nueva York para construir el pabellón finlandés. Todavía en 1940 recibió un contrato de investigación en torno a los problemas de reedificación. El proyecto de la ciudad modélica American Town del Colegio de Arquitectos del Instituto de Tecnología de Cambridge. Y en 1942 inició la fundación el Instituto Finlandés para la Estandarización de la Arquitectura y entre 1943 y 1958 asumió la presidencia de la Asociación de Arquitectos Finlandeses. La Baker House fue diseñada en 1946, mientras era profesor en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde se encuentran los dormitorios. Recibió su nombre en 1950 después de que el decano de estudiantes del MIT, Everett Moore Baker, muriera en un incidente de avión en ese mismo año. El dormitorio es una serpiente curva que se desliza en su sitio y refleja muchas de las ideas de estrategia formal de Aalto, lo que lo convierte en un dormitorio que está habitado y estudiado por estudiantes de todo el mundo. El sitio corre a lo largo del lado norte del río Charles y desde el principio de los planes de Aalto buscaba encontrar formas de maximizar las vistas del río para los estudiantes. Los primeros bocetos muestran grupos de habitaciones orientadas al sur y debido a que una losa simple de un solo lado no contendría suficientes habitaciones, se buscaron otras formas como por bloques paralelos y por extremos en forma de abanicos, resolviendo en una curva sinuosa que finalmente fue adaptada. Aalto se negó a que las habitaciones quedaran orientadas al norte, ya que quería que todas las habitaciones tuvieran vistas al lago. En el año 1949, su esposa Aino Marcio fallece, ocupando el centro de una ciudad agrícola en Finlandia. El ayuntamiento de Sainatsalo puede parecer casi demasiado monumental para su contexto. Diseñado en el año 1949, el ayuntamiento es un estudio en oposición. Los elementos del clasicismo y lo monumental se mezclan con la modernidad y la intimidad para formar un nuevo punto central cohesivo para la comunidad. El complejo cívico debía comprender una cámara de consejo, oficinas del gobierno local, una biblioteca comunitaria, departamentos para el personal y locales comerciales que finalmente permitirían que las funciones del ayuntamiento se expandieran más allá de sus parámetros originales. El complejo consta de 2 edificios de ladrillo con marcos de madera, el bloque rectangular de la biblioteca y el edificio gubernamental en forma de U. Estos 2 edificios actúan como muro de contención que permite llenar el patio con tierra excavada de la ladera del sitio. Por lo tanto, el patio se eleva un piso sobre el paisaje circundante. La Universidad de Jyväskylä en 1951. Después de entrar en un concurso de planificación general para el Instituto de Pedagogía de Jyväskylä a finales de mayo de 1951,
Álvar Alto fue el encargado para comenzar el trabajo de los diseños de cada uno de los edificios individuales que serían añadidos en medio del complejo existente. El patrón de U, formado por edificios, enmarca el espacio central abierto desde donde se puede acceder a pie o un campo de deportes. La construcción de la Escuela de Formación para los Profesores se inició en 1953 en una colina de pinos cerca del centro de la ciudad. Conocido por la incorporación de vistas de la naturaleza, Alto diseñó un complejo de edificios en la cima del variado terreno, con el que se encontraba familiarizado después de haber pasado su infancia y educación en un ambiente similar. El edificio principal se compone de un auditorio en forma de abanico, un aula rectangular de 3 pisos llenos de aulas y un aula para el laboratorio. Todos ellos se conectan con una sala que contiene una escalera inspirada en Venecia. El énfasis de Alto en la materialidad y la combinación de paredes blancas con madera, ladrillo y vidrio está fundamentalmente presente en todos estos edificios, en particular en el principal. También enfatizó en las vistas de la naturaleza desde el interior del edificio. En 1952 se casó con Elisa Mäkiniemi. Al igual que Aino, era arquitecta y colaboradora. Ella trabajó junto a Álvar Alto hasta el día de su muerte, y luego ella se encargó de dirigir y completar los proyectos inconclusos de Álvar. 2 años más tarde inicia la fundación del Museo Finlandés de Arquitectura Moderna. Poco después de la muerte de Aino, comenzó el diseño de un lugar para sus escapadas de verano en la orilla occidental de la isla Murrat-Salo, en Finlandia. Mientras lo diseñaba, este proyecto se convirtió en un estudio experimental de materialidad, construcción de arquitectura y filosofías. Una de las características de esta casa son sus paredes de patio central, que reflejan esta naturaleza de lo experimental, ya que hay más de 50 tipos diferentes de ladrillos que están dispuestos en varios patrones. Lo principal es su patio interior, pero siempre cuidando las vistas que esta vez eran hacia el lago. Esta casa se construye en el año 1953. A partir de 1955 fue miembro de la Academia Finlandesa, de la que fue presidente entre 1963 y 1968, y después fue miembro honorario. La Maison Louis Carré se encuentra a unos 40 kilómetros al suroeste de París. Es una de las casas privadas más importantes, perteneciente a Louis Carré, un destacado comerciante de arte francés con un gran interés en la arquitectura. Lo que él quería era que la casa fuera capaz de alojar a varios huéspedes, al mismo tiempo para las visitas relacionadas al arte, y a su vez fuera una casa de carácter privado. Lo que hizo Alto fue colocar en la cima del terreno la casa para darle esa intimidad que Lois le había pedido, para que de este modo le diera la cualidad de santuario y a su vez la proporción de las vistas ideales hacia el sector sur. La característica más importante del exterior es la gradual inclinación de la cubierta que simula la extensión de la colina. Los materiales utilizados en esta obra fueron elegidos criteriosamente. El exterior se encuentra materializado con ladrillo de corte limpio de color blanco. La piedra es arenisca local, la misma empleada en la catedral localizada a 20 kilómetros de distancia. Si bien se utiliza madera de pino de Finlandia, las ramas verticales se revelan ocasionalmente también en el exterior, tomando principal protagonismo y exponiéndose de manera más prominente en la entrada principal. Se puede decir que esta obra es una combinación de la vida pública y privada de manera exponencial. Heiligenkirche, la iglesia que le llega el 5 de noviembre de 1958 y la finaliza en el año de 1962. Su nombre significa Iglesia del Espíritu Santo. Aparte de iglesia, es un centro comunitario, una guardería y un área colectiva para los pastores.
Stephanuskirche en 1968. Se trata de una iglesia evangelista luterana finalizada en el año de 1968. Este edificio es uno de los destacados testimonios arquitectónicos del modernismo internacional en Alemania. Situada en una pequeña colina en el centro de la vida urbana de Wolfsburg, la parte del edificio que da al centro comercial cuenta con una fachada revestida de mármol, y su fachada carece completamente de ventanas y tienen un significado simbólico, ya que se opone al bullicio del centro comercial que está ahí junto. Del lado oeste, un campanario independiente que descansa sobre columnas de hormigón alto. Inicialmente lo había proyectado con 12 columnas, sin embargo solo fueron construidas 9 de ellas. La espalda se compone de varios cubos de tamaños distintos que están asimétricamente escalonados hacia la colina. Los cubos forman el centro de la comunidad e incluyen oficinas, una biblioteca, sala de club y salas comunes. El 11 de mayo de 1976, Alvar Aalto fallece.